Si hay algo que odio en Perú es manejar, tanto sea por las carreteras como por los conductores que uno va compartiendo trocha, es algo que abominable. Hoy, en Rodando por Ahí, el viaje se complica y viajar en motorhome deja de parecernos una buena idea. Te vamos a mostrar el lado B de esta manera de andar, donde los caminos más duros que hemos recorrido nos llevaron al límite y nos obligaron a atravesar la ruta más peligrosa del mundo. Hemos exprimido este valle a más no poder, la verdad que es un paraíso, un lugar que hacía mucho que no encontrábamos, así como esta preciosura, esta inmensidad, pero toca irse, toca seguir viaje, vamos a ver a dónde termina esto. Hay aventuras que no se eligen, y aquí empezó una que nos puso a prueba las ganas de seguir viajando en motorhome. Llegó el momento de avanzar después de unas fantásticas semanas en esta región del Amazonas, en la que exploramos cuevas misteriosas, caminamos entre cascadas encantadas, nos sorprendimos con los exóticos vestigios de antiguas culturas y acampamos en verdes pampas de altura. Comenzamos entonces a desandar los 12 kilómetros que nos habían introducido en este precioso valle. Después de casi 1 hora y media de avanzar lento, llegamos a la ruta principal, solo para descubrir que su estado no mejoraba. Lo que no sospechamos en ese momento fue que apenas estaba comenzando una jornada rutera desafiante. Pero antes de seguir, había que hacer algo importante, pues tanto andar no es gratis y tocaba recargar el tanque. Una vez listos, fijamos rumbo a Cajamarca, porque teníamos muchas ganas de descubrir esa histórica ciudad y compartirla con vos. Qué mejor lugar donde empezar este video que en el corazón de la ciudad, la Plaza de Armas, que no solamente es una de las más grandes de todo el Perú, sino que es un lugar muy importante donde se marcó la historia misma del país. En este mismo lugar, hace casi 500 años, el Inca Atahualpa, el último gran Inca, fue aprisionado por Francisco Pizarro y casi un año después ejecutado aquí mismo. Te pedimos perdón, pero esto es lo único que logramos filmar. Unas bombas de estruendo sonaron esa mañana cambiando todos nuestros planes, por lo que decidimos volver a la camioneta donde estaba Ettore para salir en busca de un lugar más tranquilo para él. Arriba. Vamos a hacer un truco nuevo. Acá. Sentado. Quieto. 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 Dale. ¡Ah! Después de haber disfrutado del valle del río Cudbamba, encontrar otro lugar de paz nos costó bastante, tuvimos que avanzar muchos kilómetros. La ruta para llegar hacia el lado de Cajamarca y empezar a subir acá a los Andes, alejarnos de la Amazonía, se puso bastante difícil,
pero hemos encontrado un lugar que hace 2 días que estamos disfrutando porque está bastante lindo y bastante tranquilo. Aquí pudimos ponernos al día con el trabajo, hacer los quehaceres hogareños y cotidianos. Y por sobre todo, aquí pudimos jugar sin ruidos molestos. Arrancamos la mañana con buena energía. ¿Listo para arrancar, Guillermo? Listo. No tengo muchas declaraciones, fueron días tranquilos. Motivados por la decisión de avanzar hacia la Cordillera Blanca, un destino aún desconocido para nosotros y que es muy famoso por su conglomeración de bellezas paisajísticas. Pero la ruta no iba a durar mucho tiempo más en buen estado. Primer paso del día, antes de arrancar vamos a cargar combustible. El momento doloroso. Siempre lo vamos pateando para adelante porque realmente duele muchísimo la descarga de combustible. ¿Estaría costando cuánto? Casi $1.50 El litro. ¿Y cómo tenemos ahora el tanque? Casi vacío. Ay, Dios, esto va a doler. No, un cuarto está. Va a doler igual. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Una San Carlos te regaló, ¿qué tal, Una Por agüita. gastarte 138 solcitos en combustible. No estaba tan vacío. No estaba tan vacío. Por la mitad. Entraron solamente 30 litros. Bien. Bien. Todo muy bien. Bueno, sigamos. Hoy no sabemos a dónde vamos a llegar. La idea es avanzar un poco, salir un poco, o sea, estamos demasiado al norte todavía y ya hace varias semanas que estamos aquí en Perú. Y con tal de ahorrarnos 55 kilómetros de hacer en una ruta de asfaltada, le propuse a Guille agarrar un camino de desvío. Pregunté con unos vecinos, me dijeron que estaba bueno, pero es como que los parámetros de bueno son diferentes a los nuestros porque esta ruta está horrible. O sea, Tocó turnarnos en el manejo para compartir la carga. Era muy desgastante ir en primera y segunda regulando todo el tiempo. Así que mejor repartirnos algunos kilómetros. Esto no tenía pinta de cambiar pronto. En mi caso prefiero no manejar, y debido a la falta de práctica, los kilómetros de baches y badenes me ponían nerviosa. Encima el camino se ponía estrecho y aparecían muchísimos obstáculos. Por tramos, la ruta aparecía con asfalto. Ahora sí se puso mejor la ruta, hay asfalto, fíjate. Lo podemos ver. ahí viene el asfalto. Ahora sí, claro. ¿Qué te pensabas? Esto es tierra. Mirá, estoy pisando asfalto. Un segundo de asfalto. Ahí vas, Qué vértigo.
que tuvimos mala suerte y la ruta esta justo nos dijeron que estaba buena y estaba horrible. Esto es lo normal que se ve en Perú. O sea, la circulación con un carro es súper difícil. Si nunca habíamos hecho esta zona y estos lados de ruta, es porque ya a esta altura uno viniendo desde el sur ya viene como súper cansado del mal manejo, del mal estado de las rutas. Inclusive la Panamericana, que es la más importante que podemos nombrar así de Perú, está horrible y mal diseñada. Entonces bueno, siempre hacía que viniendo del sur uno ya a esta altura llega súper cansado y querés ir lo más recto posible, por ende íbamos cerca de la costa. Pero bueno, esta vez todavía estamos frescos, no sé cuánto tiempo más aguantaremos por estos lados. Realmente hay muchas cosas lindas para ver, pero te juega esta otra cosa en contra, que el movimiento, la movilidad te saca las ganas de todo. Pero ustedes, si ustedes que no están manejando, aprovechen y vean qué vista preciosa. Logramos terminar el desvío, bendito y maldito desvío, lo terminamos. La mala noticia es que la ruta nacional está igual de fea que todo lo que veníamos haciendo. La van a ver en un ratito. Nos hemos desviado unos 300 metros nada más de la ruta 3 porque llegamos a este parador en el pueblo Cachicadán. Yo lo vi en el mapa y dije, hay termas, vamos. Pero hay algo muy particular, muy raro, que observamos en este complejo termal. Así que los voy a invitar a que me acompañen y a ver si ya se pueden ir dando cuenta cuál es la cosa rara de un complejo termal. Bueno, ahí tenemos un busto en honor a la persona que donó estas tierras para que se pueda hacer este parque público. Y acá al ladito ya, enseguida vamos viendo, no sé si se llega a ver, pero de este arroyo sale vapor. Bueno, acá no se puede pasar, pues el agua está, como indica ese cartel, a 80 grados. Apenas llegamos y nos ubicamos acá en el estacionamiento, la idea era desayunar, almorzar y venir a sumergirse en las termas, pero encontramos este cartel. No puedes, o sea, ya el cartel dice que no puedes meter las manos porque esta es agua que usan para consumo. Y vos decís, ¿cómo puede ser? O sea, tienen el recurso natural maravilloso de aguas termales. Hay carteles que dicen que son termomedicinales y no te hacen una piscina o un pocito, un pozo, ni siquiera pido que lo preparen mucho para poder meterse. O sea, realmente nos pareció una locura, un desperdicio. Por favor, que hagan algo con este lugar. Es un lugar increíble, tiene una muy buena ubicación, muy buena vista, pero es como que la gente viene, te saca una foto allá arriba y nada más. Eso es todo lo que se puede hacer en este parque. Cuando terminó el desvío, la carretera no mejoró, ni mucho menos ensanchó. Esta que ven acá y por la que vamos a doblar es la ruta nacional número 3. ¿Esperabas esto de la ruta nacional número 3? Claro que sí. Yo tenía esperanzas de ya llegar al asfalto y poder avanzar, pero no. Continuemos. Ya teníamos las energías al mínimo y fue decepcionante comprobar que a pesar de ser ruta nacional, el ripio en mal estado continuaba. Después de estar manejando todo el día, solamente paramos para almorzar. Solo logramos hacer unos 75 kilómetros, nada más. ¿Qué se le va a hacer? Ya son varios días que venimos con estas rutas tan desgastantes, como que quiero llegar a un asfalto, algo derecho, algo sano, pero no se da nunca. Como que uno siempre busca en la próxima esquina va a aparecer el asfalto. Sí, como esa esperanza de ya se termina y no, y avanzamos todo el día. Pensamos que era el tema del atajo, no. Llegamos a la ruta nacional, seguía de ripio horrible, así que bueno, decidimos apuntar a un pueblito como para poder conversar y hablar con las personas para que nos digan a ver cuándo se termina este ripio que nos hace ir demasiado lento, gastar demasiado combustible y también como exigir la paciencia, exigir la camioneta, todo. Hay que ya bajar un poquito
esos niveles de intensidad. Era pintoresco avanzar a través de los pequeños núcleos urbanos construidos con barro y teja. El pesado día estaba llegando a su fin y la puesta del sol nos indicaba que ya debíamos encontrar un lugar donde pasar la noche. Era momento de parar y elegimos hacerlo en un pueblo llamado Santa Clara de Tulpo. Ya saben que las plazas de los pueblos o estaciones de servicio son los lugares que más utilizamos para parar y para dormir. Entre las dos opciones yo prefiero siempre las plazas porque es como que también es el punto de unión de la comunidad donde visitamos, entonces uno puede ver cómo se manejan, si los niños van solos, si salen las parejitas, es como que uno se entera un poquito más de la cotidianeidad de las familias. Esta es la plaza de Santa Clara de Tulpo, va a ser hoy nuestro barrio, nuestro lugar. Ya se acercó un vecino a hablar, nos comentó que faltaría poco, hay que ver qué contemplan como poco para que comience el asfalto, pero eso ya va a ser cosa de mañana. Ahora nos vamos a tomar unos mates como para relajar un poquito, así que bueno, este va a ser nuestro lugar de hoy. ¿Cómo le va? Empezaba un nuevo día de ruta. La única certeza que teníamos era la dirección hacia dónde ir. El sol brilla, ya estamos nuevamente en camino con las energías renovadas después de haber pasado una muy buena noche. Vamos a ver cuánto dura esto. Yo tengo las esperanzas renovadas de que dentro de poco ya comience el asfalto y podamos avanzar un poquito más rápido. Y me levanté súper optimista. Se pudo descansar bien, eso fue. Sí. Silencio, tranquilidad, Un buen lugar. Todos los vecinos saludando. Seguiríamos rumbo sur cruzando de valle en valle, acercándonos cada vez más a la Cordillera Blanca. Era temprano, las energías estaban renovadas por el descanso, pero no teníamos ni idea de qué esperar de la ruta. Y gracias a ir despacio, podíamos apreciar las infinitas postales que Perú nos iba mostrando en todo momento. Miren lo que empezó. No lo podemos creer. Asfalto, asfalto. Sí, 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 sí. Ahí va la ruta y allá sigue nuestra ruta. O sea, tenemos que cruzar todo el cañón. Es súper profundo. Y la no tan buena noticia es que el asfalto no dura todo el tiempo. Acá se nos corta, después arranca de nuevo. Como para que no nos acostumbremos a andar muy bien, ni muy rápido. Pronto apareció ante nosotros el primer gran desafío del día. Atravesar el cañón del río Tablachaca. Con este accidente geográfico se marca el límite político entre las regiones peruanas de La Libertad, que es la región que estábamos abandonando, y la región de Ancash, que nos esperaba del otro lado del cañón. La ruta se había puesto interesante, pero cierta sensación desmotivadora iba creciendo en nosotros. Para ser sinceros, el panorama hacia adelante no era muy alentador en cuanto al estado de la ruta.
Todo este serpenteante camino parecía no tener fin. Y nuestra suerte ya estaba echada. No había forma de volver hacia atrás. No había otro camino para tomar. Solo nos quedaba seguir, avanzar sin pensarlo mucho y esperar que pronto todo esto terminara. Durante estos días de manejo tan desgastantes, vivir en un motorhome no es tan idílico. Cabe aclarar que acaba de terminar hace muy poquitas, 1 o 2 semanas, la temporada de lluvias. Entonces es muy probable que toda esta ruta tenga todos estos deslaves por culpa de la cantidad de agua que cae por esta zona. De todos modos, es una pena cómo esta obra, que habrá costado muchísimo dinero, está ahí como pendiendo de un hilo, porque realmente dependen de la montaña, como que las paredes no están bien afirmadas, y hace que con las temporadas de lluvias y los movimientos de la tierra se genere estos deslaves sobre la calzada. Cuando parecía que no íbamos a llegar más, estamos en la base del cañón. Recordemos que esta vía es doble mano. Son muy Pasa uno angostitas. o pasa el otro. Estamos muy cerca. Cuando parecía que las vueltas iban a ser eternas y para siempre, ya estamos como a tope saliendo del cañón a unos 2.600 metros de altura. Les debo la altura que estábamos en el fondo del valle porque no me olvidé de fijarme, pero ya está, ya esta parte pasó, veremos cómo sigue la ruta. Que nuestra casa también sea vehículo nos trae muchas ventajas, pero también nos obliga a coordinar diversas tareas. Por ejemplo, a esta altura veníamos manejando kilómetros difíciles y tensos, pero a pesar de querer salir de este tramo de camino horrible lo antes posible, también era necesario parar para atender las tareas cotidianas que una casa y nosotros mismos demandamos. Las imágenes hablan por sí solas, no ha mejorado la ruta, de hecho hay tramos que están muchísimo peor de lo que veníamos haciendo. Si bien esto es parte del viaje, es parte de esta manera de viajar en motorhome y demás, no significa que no lo afecte a uno. Hace muchísimos días ya que venimos así por caminos tan feos y parece que no tiene fin, parece que no, que hasta que lleguemos al próximo desvío faltan muchos kilómetros, el camino sigue así de horrible, así que no queda más que armarse
de más paciencia, sacar de donde no queda y seguir, porque bueno, o sea, no teníamos otra manera de seguir avanzando hacia el sur. Y ya fue. ¡Ay! Ay, tenían un reno. Ay, va ella. Bueno, ¿sabes qué? Saqué avanzo. Bueno, todo esto que están viendo acá, esta cantidad de vehículos que están parados, es porque han iniciado, según el cartel que está ahí atrás, unos trabajos de voladura sobre la ruta. Son las 2:20 de la tarde, arrancaron a las 2 y terminan a las 6 de la tarde. No hay otra manera más que esperar. Ya con la cantidad de vehículos que están viendo, no podemos ni siquiera pegar la vuelta y hacer, o sea, la vuelta tampoco sería una cosa muy fácil de decidir, porque tendríamos que volver por todo aquel lado, llegar hasta el pueblo, cruzar todo ese cañón para agarrar la ruta que va por la montaña de enfrente. Así que bueno, hasta acá llegó el viaje de Rodando por Ahí. Esta va a ser tu nueva casa, Ettore. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? A vos no te afecta nada, ¿no? Luego de un rico almuerzo, nos dieron paso alrededor de las 5 de la tarde. Pero no todo fue tan simple. ¿Te gusta más acá? Le gustaba más acá. Hay otro par y siga. Uno generalmente tiene que parar del lado donde maneja, ¿no? O sea, nosotros nos íbamos a poner atrás de esa camioneta. Pero nos hizo venir de este lado. ¿Por qué será? Porque está aburrida. La cantidad de cortes hizo nuestro camino tan agotador como interrumpido. Avanzamos. Vamos. Vamos. ¿Tenés conos o no tenés conos? La voladura. Las obras de mejora nos desgarraban la poca paciencia que quedaba de transitar una ruta tan angosta, zigzagueante y de uso rural. Como una carrera de obstáculos. Están todos los obstáculos. Faltan las ovejas de este costado que ya las Sí, fuimos falta pasar. que vengan. Mira, vos teniéndole miedo A las vacas, a una vaca. viste, con el palito Viste, con en el palito. la doblega. Ahí va. Abrí el hueco. El día iba cayendo y no encontrábamos dónde dormir. Parecía que estos pequeños pueblos de callecitas angostas estaban de fiesta y nuestro cansancio nos pedía buscar un lugar tranquilo. Cuando la noche llegó, no nos quedó otra que resignarnos a lo que apareciera.
Y fue así como entramos a este poblado llamado Cabana. Es un hecho que todos los pueblos de estas zonas son apretados, pero a estas alturas no podíamos ponernos pretenciosos. Ahora bien, presta atención a esto. Queríamos estacionar sobre la plaza principal, pero ni eso nos saldría fluido. Esta calle de aquí era peatonal. Esta otra estaba obstruido por semejante camión. Vos, ¿por dónde seguirías? Si respondiste derecho, te equivocaste como nosotros. ¿Y cómo hago? Nuestro día comienza en un pueblo llamado Cabana. Es aquí donde llegamos anoche. Realmente estábamos ya destrozados. El cansancio a la noche como que pega toda la acumulación junta y ya no queremos hacer más nada. Comimos rico, miramos una película y ya pum, nos olvidamos de la ruta, al menos por un rato. Todavía no sabemos qué vamos a hacer, pero bueno, así está el pueblo, que en apariencia es tranquilo, pero debe haber una mina muy cerca de acá porque se ve el movimiento de los trabajadores. De hecho hay así transportes que dice transporte personal y demás, y se escuchan muchos estruendos, lo cual para nosotros es un problema porque el otro le tiene mucho miedo a esos ruidos. Y hoy, por ejemplo, a las 7 de la mañana acá no suena el gallo para despertar a los vecinos, sino que sonaron unas 6 estruendos. Y fue como, bueno, pobre Tora ahí calmándolo un poco para que siga ahí un poco más tranquilo al menos. Entonces, vamos ahora a comprar algo para desayunar, averiguar cómo están las rutas y ver qué vamos a hacer, qué pinta. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, vecina, ¿cómo le va? Acá como el día, amaneciendo como el día, alegre. Él se le ve bien entonces. Quiero chusmear, a ver qué tiene aquí. Hay pancito. Este es pancito salado. Sí, salado. ¿Y este qué vale? 4 por un sol. Bueno, voy a llevar entonces. A ver, de este voy a llevar. ¿Y estas trencitas? Da un sol. Un sol. ¿Y también son saladas? Sí, también. ¿Con anís o sin anís? Con anís. Con anís. Con anís, con ajonjolí. Esos son bizcochos. Ok. Y cuénteme de estos, que se los ve rico. Ya, estos son empanaditas de pollo. Sí, las de anoche que estaban deliciosas. Sí, son orejitas, este es pastel de manzana, y este es de plátano, y este es 1000 hojas. Con dulce de leche. Bueno, entonces voy a llevar 2 1000 hojas, un pancito ahí de anís Ya, y 4 de aquel del salado. ya. ¿Ves si ayer se quedó hasta noche? Hoy está temprano. ¿A qué hora llegó? Yo he llegado a las 6. Ah, tempranísimo. Sí, a las 6. La verdad que es muy rico todo lo que hace, así que... Sí, todo es de acá, natural. ¿Lo Todo hace es hecho, usted o preparado otro acá. vecino? No, acá nosotros trabajamos, tenemos mi panadería con ¿Cómo? mis hijos. Ah, Yo, mi esposo, mis hijos. perfecto. Lo felicito, la verdad que muy rico todo. Gracias. ¿Qué le debo, vecino? Ya, sería 4, 5, 6 soles. Ahí está. Ya le doy. Aquí tiene. Señora, buenos días. 6 solcitos. Ya. Muchas gracias, que tenga buen día. Igual manera usted, señorita, muchas gracias. Queda ahora ir a ver si puedo averiguar con la policía el estado de las carreteras. Con permiso. Buen día. Quería hacerle 2 consultas. En primera instancia es consultar por el estado de las carreteras. Como digo, anoche llovió un poquito, no creo que haya afectado esa carretera. Ahora, de Guandabal a Puzacocha, no podría dar la referencia, No hay pero información. no ha llovido varios días, hay la posibilidad de que esté bien la carretera. Y por último, de curiosidad esto más que nada, ¿hay alguna mina cerca? Porque los estruendos que se escuchan y demás. Mina cerca. Sí, porque se escuchan esos estruendos y vemos las combis estas de transporte de personal y demás y pensamos que es como de mina. No, minas formales no hay acá, hay minas ok. artesanales, pero no están haciendo trabajo explosivo. Listo. De esas combis que usted ve es de la Sí. carretera, están haciendo mantenimiento de toda esta carretera. De carretera. De Guandabal Sí. hacia Tauca van a habilitar esa carretera. ¿Y los estruendos de qué son entonces? Como se escuchan como, no son disparos, como bombas, Truenos, ¿no? truenos. Sí. ¿Truenos son naturales? Naturales. Bueno, ¿Y qué tal está afuera? No pienso salir.
es estruendo, eso no es trueno. Bueno, eso se escucha a la mañana, se escucha a cada rato. Lo pude filmar para que vean que no estoy loca y para que vean que la verdad que no sé qué dijo ese policía, porque eso trueno no es. Este día no teníamos pensado manejar. Queríamos descansar de la ruta y además teníamos que trabajar. Pero viajando así, aprendimos que vivir en una camioneta hace que estés expuesto a las inclemencias del exterior. Y así resolvimos. Pero con calles tan laberínticas, fue necesario preguntar por dónde quedaba la salida del pueblo. Buenos días. Para salir para la ruta me dijeron que hay que bajar una. Sí. Ok. Gracias. Está muy difícil. Sí, sí, acá. Me llego a encerrar y nos quedamos donde nos quedemos. O sea, no solo vamos a bloquear una calle y nos quedamos a vivir acá en Cabana. A menos que me saquen el helicóptero. Por lo que siempre hay que estar preparado para ser llevado al límite. Sí. 50 soles. Sí. Algo que nos alcance para ir y volver tranquilos. Desde la laguna solamente hemos hecho unos 154 kilómetros. Y sin embargo, ya nos toca de nuevo cargar el combustible. 50 soles, 2 galones, .2. Ay, Dios. Tremendo. Esta zona terminó siendo la más costosa en combustible que hemos conocido en todo nuestro viaje, ya que estuvimos pagando alrededor de $1.60 por cada litro de combustible. Avanzábamos, pero la ruta no mejoraba, y aunque no parezca, seguíamos andando por la ruta nacional número 3. De alguna manera siento como si estuviéramos escapando, pero la ruta nos obliga a seguir avanzando. Teníamos ganas de explorar un poco por estas zonas, hacer unos caminos comunales, pero como desde el pueblo la policía no nos pudo dar ninguna información del estado de las carreteras y anoche, por ejemplo, llovió mucho, entonces decidimos avanzar para salir un poco de esta ruta que viene ahí como desgastando mucho. En estos momentos no la estoy pasando bien en lo que es viajar en motorhome y andar así desplazándonos por tierra. Pero bueno, es entender que a veces toca y hay que meterle el pecho y seguir para adelante. En algún momento terminará. Vamos a ver cómo sigue hoy la ruta. Por el momento seguimos avanzando rumbo sur. Si llegaste hasta acá y pensás que esto ya no podía empeorar, no vas a creer lo que vino a continuación. En ese momento no lo sabíamos,
pero comenzábamos a recorrer una de las rutas más peligrosas del mundo. Este lugar aparece en muchos folletos turísticos. Es tan famoso como la Ruta de la Muerte en Bolivia, el trampolín en Colombia o el Camino de Yungas en Argentina. Así que entra en la categoría de rutas desafiantes que tanto nos gusta recorrer. El problema en esta ocasión fue que con tanto desgaste acumulado de los kilómetros previos y llenos de polvo, llegamos demasiado cansados como para poder disfrutarla. De pronto todas las plantas que nos rodeaban, el verde que había, empezó a desaparecer hasta que llegamos al fondo del cañón y creo que estamos en la ruta de la desolación. No solamente el paisaje se puso súper árido, no hay ni una sola hoja verde que se vea por ahí, sino que también es tan inhóspito, es tan extremo que se está comiendo la misma ruta. La calzada de a ratos desaparece, de a ratos se vuelve una sola mano porque la montaña está avanzando sobre lo que el hombre construye. A mí particularmente me da un poquito de pena ver como la desidia, el abandono total de la ruta. O sea, un poquito más arriba vimos que están haciendo una obra de cientos de kilómetros, o sea, miles de millones de pesos para que quede como esta, que es la continuación. O sea, vos ves que van a faltar algo que después no se va a mantener, que después lo dejan a la buena de Dios y que con los mismos vehículos se vaya limpiando. Entonces solamente se libera un paso, no hay ropa, solamente por donde pasan la huella de los autos. Mientras pueda circular el vehículo no se hace absolutamente nada. Es como una constante que se viene viendo hace muchos kilómetros. De todo lo recorrido hasta ahora, este fue el tramo más marcado por la desidia. Era claro que en algún momento fue una ruta de doble calzada, amplia para todos los vehículos que la recorríamos, pero la falta de mantenimiento la convirtió en esto, recordándonos que no hay una obra buena que ampare el progreso si no se mantiene en el tiempo. Estábamos atravesando nada más ni nada menos que el famoso Cañón del Pato. Un accidente geográfico formado por el río Santa. Esta ruta destronó a la Ruta de la Muerte de Bolivia como la ruta más peligrosa de Sudamérica, cuando aquella se volvió turística. Esta carretera del Cañón del Pato sigue en pleno uso. Camiones, buses, autos, motos, mototaxis y motorhomes se arriesgan a diario por estos caminos que ya han cosechado sus víctimas fatales. Fue construida sobre la antigua línea de ferrocarril, que nunca llegó a inaugurarse, debido a un sismo que en 1970 descartó el proyecto. Consta de 40 complicados kilómetros, donde tuvimos que atravesar 35 túneles. Algunos con apariencia bastante rudimentaria. Sinceramente, no me gustaría tener que pasar por aquí de nuevo. Avanzábamos despacio por el mal estado del camino, y eso nos daba el tiempo necesario para sobreanalizar a las grandes rocas que se erguían sobre nuestras cabezas, rogando que no fuera el día que tuvieran que caer. Fue muy pesado para nosotros tener que rodar por aquí, y mientras lo hacíamos, sin envidiar su suerte, pensábamos en la cantidad de personas que tienen que recorrerla a menudo para viajar de un pueblo a otro. Pero a pesar del gran riesgo y de habernos visto obligados a pasar por aquí para llegar a nuestro siguiente destino, sumamos exitosamente al Cañón del Pato a nuestra lista de rutas más extremas por las que hemos andado.
Sin lugar a dudas, reconociendo el rendimiento de nuestra querida Ducato y la habilidad y nervios de acero del piloto. Después de tanto polvo, de comer polvo, de respirar polvo, encontramos un pequeño hilito de agua. Miren qué precioso. Tan pesado estuvo el día, que no quisimos esperar a que nos encontrara la noche en la ruta. Y apenas cruzamos un pueblo, entramos a ver si podía ser el lugar perfecto donde encontrar refugio. Llegamos así a Yurakmarka, justo cuando todo el pueblo estaba reunido en su plaza central. Recién llegaditos a Yurakmarka, espero haberlo dicho bien, ya voy perdiendo el nombre de los pueblos en los que estamos. Hoy vamos a dormir acá, es un pueblo súper tranquilo, es como estar en un patio trasero, en una fiesta que no te invitaron porque toda la gente se conoce y es el único lugar donde se juntan. Acá pasamos la noche y mañana arrancamos. Parece que al fin nos está perdonando un ratito al menos de tránsito. Creo que no veíamos una ruta así desde hace 2 semanas y venimos manejando 10 horas por día. No sé si se me nota la cara de relajación, pero qué bueno es. De alguna manera se sintió como el ambiente acá se relajó, yo estaba súper tensa, pero ahora ya hasta estamos acá hablando de comidas raras, y, o sea, como que la charla se distendió, estamos un poco más tranquilos. Hemos llegado a la ciudad de Karas, primera ciudad que encontramos después de todas estas rutas, bueno, después del Cañón del Pato en realidad. Vamos a buscar ahora un lugar donde dormir, donde estacionarnos, donde bajar un poco un cambio. Como que hace muchos días que nos levantamos, manejamos, nos acostamos a dormir, volvemos a manejar, así que ya hay que empezar a frenar, a relajarse para no pasarnos de largo las oportunidades que queremos buscar aquí en la Cordillera Blanca. ¡Fuerza! ¡Contra cualquier amenaza! ¡Ah!